Buenas tardes, prestigiosa audiencia. Hoy vamos a desarrollar un tema muy especial e importante para todo lo que tiene que ver con la administración pública, y ese tema lo vamos a abordar con los expertos, con un funcionario y con un analista. Vamos a hablar de la responsabilidad disciplinaria en Colombia. Entonces, bienvenidos a nuestro podcast jurídico. Hoy abordamos el tema clave para la función pública, la responsabilidad disciplinaria en Colombia, con la especial atención como jurisprudencia del Consejo de Estado lo ha definido. Para ello, contamos con la compañía, con la asesoría del doctor Fabio Gutiérrez como experto en Derecho Administrativo y el licenciado Rodolfo Martínez, funcionario público con una amplia experiencia en el proceso disciplinario. Junto a ello, quien va a hacer el cierre de este importante podcast es el analista y jurista, el doctor Wilson Calderón. Para comenzar, pongámonos un poco en contexto y digamos y preguntémonos qué es la responsabilidad disciplinaria en nuestro sistema, doctor Fabio Gutiérrez. Buenas tardes, queridos oyentes y seguidores. En términos generales, la responsabilidad disciplinaria es esa potestad que tiene el Estado para poder sancionar a sus servidores públicos que incumplan sus deberes. La Constitución alude un tema o dispone en su artículo 6 que los servidores públicos son responsables también por omisión o extralimitación en el ejercicio de esas funciones que desarrollan. Esto es en aparente de su eventual responsabilidad penal y civil. Un funcionario puede ser sancionado administrativamente cuando viola sus deberes. El Código Único Disciplinario, nuestra ley 1952 de 2019, desarrolla esto. Define la falta disciplinaria como cualquier conducta que implique incumplir deberes, extralimitar funciones o violar inhabilidades, siempre que no exista una causa que la justifique. En suma, la responsabilidad disciplinaria la entendemos como un régimen de derecho administrativo diseñado para asegurar la disciplina y buen funcionamiento del servidor público. Muchas gracias, doctor Fabio. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro experto, Rodolfo Martínez, funcionario público desde hace muchos años. Por favor, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial audiencia para todos. Bueno, acá continuando en la práctica, esto significa que nuestra entidad puede investigar a un funcionario que actúa contra las leyes o sus obligaciones. Por ejemplo, si algún servidor público comete una acción prohibida. Recordemos que tenemos algunos marcos jurídicos, como la ley 1952 de 2019, o en el caso de las fuerzas militares está la ley 1862 de 2017. Cuando un funcionario comete una presunta falta disciplinaria, entonces esto da origen para que un funcionario competente pueda adelantar una acción disciplinaria e iniciar un proceso disciplinario. Ok, ya tenemos claro entonces ese tema por parte de nuestros dos especialistas, y vamos a abordar ahora las finalidades del régimen disciplinario. Con esto haríamos la pregunta: ¿y para qué existe este régimen? ¿Cuál es la finalidad en el Estado, doctor Fabio? El fin último es garantizar la eficiencia y la moralidad de la administración pública. Como lo ha hecho el Consejo de Estado, las sanciones disciplinarias buscan garantizar los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. Por ello, tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento de la administración. Dicho de otra manera, al sancionar faltas graves de funcionarios, el régimen disciplinario protege el interés general y la confianza pública. Muchas gracias, doctor.
Doctor Rodolfo, ¿qué nos puede usted indicar en estas dos preguntas? Así es. Por eso los servidores públicos somos conscientes de cumplir con nuestros deberes. No es solo un deber ético, sino que hay una autoridad que vigila y puede sancionar cualquier abuso o negligencia que perjudique el servicio. Muchas gracias. Definitivamente es muy importante ver este tema para que nuestros oyentes realmente vayan identificando cada uno de esos elementos. Vamos a abordar el elemento de la responsabilidad disciplinaria, entendiendo ahora cómo sabe la autoridad disciplinaria, que podría ser un juez o el control de algún caso, que realmente se configura esa responsabilidad en las actuaciones de los funcionarios públicos. Doctor Fabio. Bueno, la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la responsabilidad disciplinaria solo existe si convergen tras elementos como la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Abordando lo que nos trata la tipicidad, primero, la conducta del funcionario debe encajar exactamente en un tipo legal de falta, es decir, debe estar escrita en un código, en una ley, debe estar determinada ese tipo de conducta. Esto es garantía del principio de legalidad, como señala la Sala, con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de nuestro debido proceso. La tipicidad es esa garantía de que la conducta reprochada como falta disciplinaria se encuentre descrita previamente en la ley con total precisión. Esto no, en otras palabras, no se puede sancionar a nadie por algo que la ley no ha previsto como falta. En cuanto a la antijuricidad, la conducta típica debe ser contraria a ese ordenamiento jurídico. El ámbito disciplinario, en el ámbito disciplinario significa violar de modo sustancial los deberes funcionales sin justificación. La anterior ley o norma disciplinaria, la 774 de 2002, ya decía que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. También la jurisprudencia añade que, a diferencia del derecho penal, no se exige un daño concreto a un bien. Basta que incumpla de manera grave los deberes del cargo. Además, no vale un simple olvido o descuido menor. La Sala ha sido clara en que no basta el simple desconocimiento formal del deber, sino que es necesario que la inobservancia sea sustancial, es decir, que sea de tal relevancia que afecte ese buen funcionamiento del Estado. Si la violación del deber es irrelevante para el servidor público, no se configuraría la falta. Y finalmente la culpabilidad significa pues que debe existir dolo o culpa en la conducta del funcionario, no hay responsabilidad objetiva. En materia disciplinaria queda proscrita de todas formas la responsabilidad objetiva y por tanto las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Esto significa que para sancionar se requiere demostrar que el servidor actuó con intención o por negligencia. Si el funcionario actuó sin culpa, o sea, lo que conocíamos como culpa e inconsistencia, la regla es que no debe ser sanción o esta debe atenuarse. Eso en términos generales. Súper importante. Rodolfo, tú como funcionario público, ¿qué mirada tienes? Exacto. En la práctica, esto implica que no cualquier error administrativo se sanciona, ¿sí? Debe probarse que el funcionario sabía o debía saber que incumplía su deber y así procedió, o que la culpa fue grave. Es como el análisis que para cerrar acá. Claro. Entonces, ya abordamos esos dos elementos, esas dos etapas. Ahora vamos a ver jurisprudencia destacada del Consejo de Estado.
Podríamos ilustrarnos con algunos casos reales o algunas sentencias importantes del Consejo de Estado. Para ello, el doctor Fabio Gutiérrez va a hacer una interpretación. Por supuesto, Lina. Un ejemplo emblemático es la sentencia del 31 de enero de 2019, donde la sala de segunda instancia confirmó la sanción contra un alcalde que contrató irregularmente con familiares de un concejal, ¿cierto? En este fallo se aplicaron todos los criterios mencionados, se probó la tipicidad, la conducta estaba prohibida por la ley 774, antiguo código disciplinario. Antijuridicidad se violaron inhabilidades sin justificación y de culpabilidad. Pues. Como dice literalmente la sala, se configuró la falta disciplinaria, puesto que se probó que el demandante celebró un contrato de compraventa del bien inmueble, propiedad de padres de concejal, ¿cierto? En otras palabras, se valió de la contratación con parientes de un concejal, infringía un deber básico del cargo. Otro punto importante de la jurisprudencia actual es el énfasis en la sustancialidad. Recientemente la Corte ha insistido en que no basta la mera omisión técnica, la inobservancia debe tener impacto real en el servicio. La sala ha señalado que la violación sustancial del deber funcional, lo que llama antijuridicidad sustancial, implica afectar de modo serio el funcionamiento del Estado. Esto ha servido para invalidar sanciones cuando se determinó que el incumplimiento legado no era grave como para dañar la función pública. ¿Sí? Importantísimo. Ahora, Rodolfo, no sé si, doctor Rodolfo, si tiene algo más que añadir a este tema. Claro que sí, estimada Lina. En el día a día vemos casos de nepotismo, violación de contratos, uso indebido de recursos, etcétera. Esta sentencia del Consejo del Estado nos sirve como una guía perfecta para las investigaciones, pues al final la jurisprudencia termina marcando sobre líneas claras de conductas que son reprimibles. Súper. Bueno, vemos que nuestros oyentes nos están escribiendo, tienen algunas preguntas, pero yo creo que dejaríamos para un segundo momento y cerraríamos nuestro podcast jurídico agradeciéndole a nuestros oyentes y a quienes se conectan desde diferentes plataformas. En los contextos claves que abordamos, se dio claridad de algunas acciones en las que podrían incurrir la función pública. Y es precisamente en el tema de la responsabilidad disciplinaria en Colombia, como especial atención, vamos a dejar a nuestro experto analista en jurisprudencia del Consejo de Estado. Y hoy agradecemos a nuestro interlocutor, el doctor Fabio Gutiérrez Sánchez, experto en Derecho Administrativo, al licenciado Rodolfo Martínez, funcionario público con amplia experiencia en el proceso disciplinario y quien continúa realizando un claro análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado, nuestro doctor Wilson Calderón, experto, jurista, analista en sentencias, quien va a abordar. Bienvenido a nuestro podcast, doctor, y con usted cerramos ya este primer momento y quedamos para un segundo episodio y poder tomar todas y cada una de las preguntas e inquietudes que tienen nuestros oyentes. Doctor, tiene la palabra. Bienvenido. Gracias, Lina. Buenas tardes. Un respetuoso saludo a todos nuestros internautas. Sobre el tema que estamos tratando, previo a entrar en un análisis de responsabilidad disciplinaria desde el marco jurisprudencial, resulta preciso hacer unas claridades. Entonces, primera claridad, la responsabilidad o la facultad sancionadora del Estado recae en la competencia y funcionalidad de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es la encargada, como Ministerio Público, de ejercer esa potestad ante todos los funcionarios y servidores del Estado, aún
a los de elección popular. Esa facultad que tiene la Procuraduría tiene unas instancias, ¿sí? Y está sujeta a los términos de la función administrativa. No obstante, cuando la función administrativa termina en manos de la Procuraduría y tenemos una resolución de fondo, esas resoluciones de la Procuraduría están sujetas a los medios de control que dispone la Ley 1437 de 2011, de los artículos 136 en adelante, para atacar las decisiones que pudieran ser inadecuadas, impertinentes, inapropiadas, erradas, equivocadas de la Procuraduría. Entonces, ahí en la resolución de esos medios de control de legalidad, de esos medios de control del contencioso administrativo, es donde viene a aparecer la jurisprudencia. Y la jurisprudencia corresponde a los pronunciamientos del Consejo de Estado como máximo órgano de cierre en el contencioso administrativo de todos los procesos sometidos a estas instancias. Entonces, hecha esta claridad, entramos en materia en lo que es el análisis jurisprudencial de la responsabilidad disciplinaria. Vamos a utilizar para este análisis el radicado 2011-00611, del cual el doctor Fabio Gutiérrez hizo un pronunciamiento en este podcast en instancias anteriores. ¿Cuál es el tema de esta sentencia? El tema es el caso de un alcalde de una entidad territorial y allí se analiza si las conductas encajan en falta disciplinaria, de las referidas en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, ¿sí? Ley que estaba vigente para el momento de los hechos. Y entonces allí se analizan los elementos. ¿Qué elementos? La tipicidad. Entonces, tipicidad desarrollada como la existencia de la responsabilidad disciplinaria, la cual depende de la convergencia de tres elementos. Entonces, el Consejo de Estado confirmó que la conducta encajó exactamente en la falta prevista por la ley, pues la contratación encajó en la falta prevista por la ley. Pues la contratación con familiares de concejales está expresamente prohibida, situación que sucedió y que era el caso que se analizaba en esta sentencia. Allí se dispuso que el principio de legalidad, de acuerdo a este principio, la sanción no puede imponerse si la conducta está previamente descrita en norma con fuerza de ley. La antijuricidad. Se dedica buena parte del fallo a analizar si la conducta es antijurídica, entendiendo esta conducta antijurídica como la violación del deber funcional sin justificación. La culpabilidad. Aunque no siempre detallada al extremo, el fallo lo menciona dentro del análisis de los tres elementos. Entonces, la sentencia descartó toda forma de responsabilidad objetiva. La sanción procedía porque se acreditó dolo, esto es, el conocimiento y voluntad de contratar en circunstancias prohibidas. Criterio de exigibilidad. El servidor podría y debía actuar conforme al orden jurídico, por lo que su decisión fue consciente y totalmente reprochable. Dentro de lo que se analizó en esta sentencia hay un valor relevante, porque se dieron las tres condiciones de las que se ha hablado, y esas tres condiciones constituyen el mérito para sancionar. Por lo tanto, la decisión del Consejo de Estado fue confirmar la sanción de destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría.
señalando que los tres elementos estructurales que son tipicidad, antijuricidad y culpabilidad se encontraban probados y que el control judicial contencioso administrativo no es formal sino integral, abarcando la legalidad y la proporcionalidad de la sanción. El Consejo de Estado enseña algo que resulta fundamental y es la síntesis. No hay falta sin norma previa ni sanción sin que haya dolo o culpa. Y de esa manera tenemos que la enseñanza del Consejo de Estado a través de esta sentencia nos señala unas directrices claras, una enseñanza clara de lo que es la responsabilidad disciplinaria y cómo debe observarse por parte de los funcionarios públicos. Gracias, Lina. No, doctor Wilson, tiene las redes acá, mejor dicho, preguntando, nos están refiriendo a algunas sentencias para ver si las puede estudiar y dar algunas indicaciones. Pero pues vamos a indicarle a nuestros oyentes que vamos a tener un segundo momento y yo voy a transferirle la información a cada uno de nuestros especialistas según corresponda a cada una de las preguntas. Y con esto pues damos por terminado nuestro podcast jurídico el día de hoy y pues agradeciéndole a nuestros panelistas este acompañamiento y pues quedan invitados para nuestra próxima sesión. Que tengan una feliz tarde. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Estaré atento y completamente dispuesto para intervenir nuevamente. Gracias a todos. Una buena tarde. Aborten, por favor. ¿Quién cierra la